Bienvenida, queridos y queridos estudiantes, a nuestro preuniversitario virtual de la Ilustre Municipalidad de San Pedro de la Paz. El día de hoy nos corresponde la clase número 14 correspondiente al propósito comunicativo del discurso argumentativo. El objetivo de hoy va a ser conocer el propósito comunicativo del discurso expositivo, identificar el propósito comunicativo de textos argumentativos y, por último, resolver preguntas de comprensión lectora tipo PTU. Como bien pueden recordar, hace algunas semanas conocimos el propósito comunicativo del texto expositivo, por lo cual el día de hoy vamos a conocer este propósito pero en textos argumentativos. Para partir, es importante recordar que en este tipo de preguntas estamos hablando de la habilidad de interpretar. Cuando nosotros interpretamos, debemos entender que estamos determinando la función o finalidad o idea que tiene un texto, de acuerdo al contexto de lo que dice. Y para eso nosotros, y para poder responder efectivamente, debemos identificar los tipos de pregunta con sus marcas textuales. Y en esto nosotros tenemos la sigla FFIPO. Cuando nosotros hablamos de estas marcas textuales que acabo de mencionar, debemos entender que una de ellas es finalidad, la segunda función, la tercera intención, la cuarta propósito y la quinta objetivo. Cada vez que vean cada una de estas palabras en alguna pregunta, deben entender inmediatamente que esta pregunta se relaciona al propósito. Veamos algunos ejemplos. Como podemos ver en nuestra presentación, un ejemplo de la primera palabra a identificar o marca textual es cuál es la finalidad del párrafo número 5. La segunda, cuál es la función comunicativa que predomina en el primer párrafo. La tercera, cuál es la intención del fragmento anterior. ¿Cuál es el propósito o intención comunicativo de la inserción a opinión de X especialista? Y por último, ¿cuál es el objetivo comunicacional de la expresión en cursiva? Todos estos son ejemplos de preguntas que se pueden identificar en algunos de los modelos DEMRE que han habido en los años anteriores. Por lo tanto, como ya dije, cada vez que vean en alguna de estas preguntas o en alguna pregunta esta marca textual, esta palabra es clave, ustedes deben entender que se pregunta por el propósito de nuestro texto. Entonces, entendiendo esto, apliquemos el paso a paso de resolución. El primer texto que vamos a trabajar en esta clase corresponde a la lectura número 1, Los ojos que miran, de Patricia May, de la revista El Sábado, el 4/6 del 2005, modelo DEMRE 2017. Cuando nosotros vemos la pregunta número 50 del modelo 2017, vemos que dice: el objetivo comunicacional del texto anterior es A. Generar opinión. B. Promover la autoayuda. C. Informar sobre algunos hechos. D. Entretener con ejemplos cotidianos. Letra E. Polemizar en torno a temas contingentes. Nuestro primer paso es identificar el tipo de pregunta. Para esto nos remitimos directamente a la pregunta y buscamos nuestra marca textual. En este caso, la palabra objetivo nos determina que es una pregunta relacionada a propósito comunicativo. El segundo paso que debemos hacer es identificar el tipo de texto para proceder a descartar mediante la primera palabra de la alternativa. En este caso, el texto anterior, como ustedes pueden identificar al revisar la guía, corresponde a un artículo de opinión, es decir, se plantea la opinión de un emisor y corresponde a un texto de tipo argumentativo. El tercer paso corresponde al proceso de descartar por medio de palabras clave relacionadas con el texto argumentativo, es decir, la primera palabra de cada uno de los enunciados que salen en las alternativas. En este caso, en la alternativa A tenemos la palabra generar, la alternativa B, promover, la alternativa C, informar, la alternativa D, entretener y la alternativa E, polemizar. Cuando nosotros vemos estas palabras, debemos recordar de que hay verbos o palabras clave que es importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer nuestro descarte, como lo vimos en el caso del texto expositivo. Algunas de estas palabras son convencer, persuadir, disuadir, argumentar, criticar, relativizar, promover una opinión, denunciar, reflexionar, influir, incitar, exhortar, valorar, evaluar, motivar, cuestionar y polemizar. Si ustedes en las alternativas identifican uno de estos verbos o frases que yo acabo de nombrar, inmediatamente tienen que optar por como una posible alternativa correcta. No pueden descartarla inmediatamente.
Revisar la tablita con los verbos correspondientes a esta tipología y entender que hablamos de un texto argumentativo, podemos proceder a hacer un descarte por medio de las palabras claves relacionadas a nuestro texto. En este caso, la primera palabra que aparece en nuestras opciones. Las primeras opciones a descartar son la alternativa C, correspondiente a la palabra informar, que es del texto expositivo, y la alternativa D, que corresponde a nuestra primera palabra, entretener, que corresponde a los textos de tipo literario. Entonces nos queda la opción A, generar, la alternativa B, promover, y la alternativa E, polemizar. Tras identificar las palabras que no corresponden a nuestra tipología, empezamos a hacer el descarte correspondiente a las opciones de nuestro texto expositivo. Por lo tanto, las siguientes opciones a descartar son la alternativa E, polemizar en torno a temas contingentes, porque si bien nuestro texto toma temas contingentes, no es el propósito de nuestro autor polemizar, así como no es polemizar, vamos a descartarla. La siguiente opción a descartar es la alternativa A, que dice generar opinión. El texto no busca generar opiniones en los lectores, en los receptores del texto. Por lo tanto, nuestra única opción es la alternativa B. ¿Por qué? Porque nuestro texto está promoviendo la autoayuda, al ser un texto argumentativo escrito por un especialista y que trata de temas relacionados a la psicología. Eso ha sido todo por el día de hoy, chicos. Nos vemos en nuestras clases de los días jueves, viernes y sábado. Recuerden hacer sus guías, participar en clase y ver los videos. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.